Este es el sentido que ha querido ponerse con esta nueva redacción. González. Sí, ya. Es para otra aclaración. Entiendo que la redacción tal cual fue leída por el convencional Marín, mantiene el inconveniente de que se puede interpretar de que es la totalidad del impuesto lo que se saca de la masa coparticipable, cuando lo que se pretende es que solamente quede excluida la parte, o en su caso, el total que tiene asignación específica. Entonces yo creo que tal como está, como ha sido leído, es incorrecto. Si quieren repetir la lectura, puedo marcar la incorrección porque no lo tengo escrito. Sí. Señor convencional Marín, ¿mantiene la...? Así es, sí, se mantiene, señor presidente. ¿Por qué no la lee de nuevo, por favor? Con mucho gusto. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Punto. Las contribuciones previstas en este inciso son coparticipables, excepto las que tengan asignación específica total o parcialmente. Bueno, ese es el primer inciso. El otro inciso, ¿cómo queda en definitiva de acuerdo a esa propuesta? No habrá, en la otra parte, no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la correspondiente reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso. Sí, otra aclaración, convencional Ibarra. Estoy dando las aclaraciones, luego le voy a dar a los que quieren formular propuestas de cambio. La siguiente aclaración. Desde el bloque del Frente Grande vamos a pedir que este artículo se vote por párrafos o períodos, con lo cual, para ordenar la discusión, ya que está el pedido realizado por el bloque, lo que propondría es que vayamos discutiendo párrafo por párrafo para ordenar la discusión. Nada más. Señor convencional Rodríguez. Presidente, es para referirme a este párrafo que leyó el señor convencional Marín en relación a no habrá transferencia de competencias. Es solo una corrección de naturaleza de sintaxis o de redacción. Está repetido correspondiente y en el segundo renglón correspondiere. Yo propondría, no habrá transferencias de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso. Que esa sea la redacción a considerar. Bueno, estas son las aclaraciones. Modificaciones o propuestas. Señor convencional Márquez. Bueno. 034. Señor presidente, en primer lugar, dada la extensión del artículo segundo y el inciso segundo al artículo 67 que se propone, voy a proponer sea votado por párrafos y en ese sentido al primer párrafo del artículo que el señor presidente ha puesto a consideración voy a proponer las siguientes modificaciones. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Esta última parte que acabo de leer es la modificación, una de las modificaciones que proponemos y rápidamente la explico en el siguiente sentido. Todos los señores convencionales saben que las contribuciones
directas son atribuciones de las provincias. Por lo tanto, a consideración de los convencionales que suscriben esta propuesta, entienden que para poder imponer contribuciones directas en el Congreso se necesita esta mayoría especial que ha sido utilizada para casos similares. Sigo, señor presidente. Inmediatamente después de los miembros de cada Cámara, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bienestar general del Estado lo exijan. Punto. Todas estas contribuciones serán coparticipables. Señor presidente de la comisión, no se acepta la modificación. Señor convencional González. Al señor presidente de la comisión redactora le voy a solicitar de que tenga en cuenta, si es posible, introducir la siguiente redacción, y leo a partir del último punto seguido. Las contribuciones previstas en este inciso son coparticipables, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica. Punto. Señor convencional Marín. Acepta el cambio de redacción. Señor convencional Núñez. Sí, señor presidente, yo había pedido la palabra para hacer una aclaración antes y no sé, usted no había advertido el signo, porque yo noté que entre las dos veces que dio lectura el señor convencional Marín a la propuesta, hubo una discordancia que quisiera que se me sea aclarada. La primera es que en el cuarto renglón del texto impreso, entre las palabras determinado y la palabra proporcionalmente, la primera vez que leyó, él agregó la partícula y, copulativa, y la segunda vez la omitió. Y en el párrafo agregado al final, primero dijo, salvo las que tengan asignación específica total o parcialmente, y la segunda vez dijo, excepto las que tengan asignación. Entonces, yo creo que está, no sé si esto lo fue haciendo a capela, pero quisiera que lo diga nuevamente, así ordenamos la partitura. Gracias, señor presidente. Puede aclarar, señor convencional. Y es posible que no lo haya leído correctamente. Dice, no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva... No, esa no acá. Vale. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, punto. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan, punto. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. Señora convencional Cristina Figueroa. ¿Por qué no lo pasamos a votación? Está con la reforma. No veo. Porque se corrigió y se aceptó la reforma. Sí. Señora convencional Figueroa. Con los murmullos no se escucha el número de bancas, señor. 160. Tiene audio. Presidente, para este primer párrafo que nosotros proponemos que se vote y que se aclare por separado, por una cuestión de orden, queremos aclarar que en cuanto a las contribuciones directas, hemos estimado pertinente que sean aprobadas con el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara.
por tiempo determinado, proporcionalmente igual en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bienestar general del Estado lo exijan. Todas estas contribuciones son coparticipables. Hemos suprimido, y esto es lo que quiero aclarar, las asignaciones específicas de este párrafo del inciso segundo. La hemos suprimido en el convencimiento de que las estamos exceptuando de la masa coparticipable. Nosotros no queremos exceptuar Es una nada propuesta, señora comisaria. Es una propuesta, esta es la moción alternativa. La comisión no acepta. Muy bien. Señor convencional Aguad. 71. Pero es la... Señor presidente, entiendo que en el párrafo de las asignaciones específicas del despacho de mayoría subsiste la confusión en cuanto a que las asignaciones específicas, que son la excepción, están referidas solamente a la parte o al total y no a todo el impuesto. Sugiero a la comisión la siguiente redacción. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las asignaciones específicas contenidas en ella, son coparticipables. Creo que de esta manera queda claro que solamente se refiere a la parte o al total de las asignaciones específicas y no a todo el impuesto. Señor, no acepta la comisión. Señor convencional Ortiz Pellegrini. Luego, señor convencional Irigoyen, está anotado. Ya le voy a dar la palabra. Señor presidente, en el primer párrafo, último renglón, lo que se debe fijar es la regla general, que las contribuciones previstas en este inciso son coparticipables. Esta es la regla general clarita. Esto hay que decirlo muy bien, porque la excepción es con excepción de la parte o el total que tenga asignaciones específicas. Entonces, para que la frase sea correctamente construida, hay que decir primero la regla general. ¿Cuál es la regla general? Las contribuciones previstas en este inciso son coparticipables, coma, con excepción de la parte o el total que tengan asignaciones específicas. Esa es la construcción correcta, señor presidente. Señor, es la que propongo no para que la acepta la comisión. Señor convencional Irigoyen. Ruego cesar los murmullos. Señor presidente, solamente mi interés es el de mejorar la redacción del anteúltimo párrafo. Estamos considerando el primero, señor convencional. Cuando llegue el anteúltimo podrá hacer la propuesta. Con mucho gusto, señor presidente. ¿De allá quién pedía la palabra? Batallón. Señor convencional, Batallón. 260. Señor presidente, comprenda el entusiasmo de algunos amigos que aplaudían que se me ha concedido por fin la palabra, es que ya debe ser la N vez que la he solicitado. Señor presidente, agradezco especialmente. Le pido disculpas si no lo vi antes. Se las concedo. Hoy tenemos lleno total. Se las concedo con todo gusto. Le ruego sí que para los otros periodos, párrafos o ideas de este artículo tenga la amabilidad de girar levemente a la derecha. De mirar a la derecha, mirada, cómo no. Y allí advertirá que le Voy a solicito mirar a los la dos palabra en cada caso. Mirar no es girar, ¿eh? Muy bien. Vamos a... El convencional Barcesat también había pedido la palabra. Pido la palabra. Señor presidente, lo único que falta... No, pero creía que dijo que iba a exponer ideas respecto a los otros párrafos. No, me anticipo para lo que viene, pero bueno. tengo que proponer en el que Bueno, tratamos. muy bien. Porque este señor presidente
es el punto central de mayor importancia probablemente de la cláusula federal. Nosotros, desde nuestro bloque y nosotros desde el interbloque, hemos hecho permanentemente hincapié en comisiones y en el debate para que se aprecie la importancia que este tema tiene en la discusión. Hemos dicho que es más importante que la coparticipación reconocerle a las provincias sus ámbitos tributarios propios, aquellos que le había consagrado la Constitución de 1853. Y siendo que los impuestos directos son competencia excluyente de las provincias y que solamente pueden ser ejercidos por la Nación de manera excepcional, nosotros advertíamos la necesidad de corregir la realidad actual por la cual en los hechos y en la práctica la Nación ha avanzado, avasallando esta potestad de momento que impone las contribuciones directas por tiempo indeterminado. En este razonamiento, entre paréntesis aclaro lo siguiente: alguien apunta que no es para discursos lo que yo estoy diciendo y le señalo que en el articulado del reglamento está precisamente consagrado que todo asunto se debe debatir en dos aspectos, que debe concurrirse a una discusión en general y también a una discusión en particular. Y ahora estamos justamente en eso, en una discusión en particular. Y en ella estamos planteando el sustento de nuestra posición, que es que si nosotros adoptábamos la misma redacción de la actual Constitución, estábamos admitiendo por omisión este avasallamiento de las potestades provinciales, que teníamos que redactar la cláusula de manera que las provincias recuperaran indefectiblemente sus potestades en materia de impuestos directos. Esto, señor presidente, que había sido nuestra posición, fue discutida y finalmente congeniada con un grupo de convencionales que ya no solamente pertenecen al interbloque, sino a otros partidos representados en esta convención. Y al acuerdo que hemos arribado, declinando la redacción más clara que nosotros postulábamos en pro de las convergencias y las coincidencias, hemos arribado al acuerdo de introducir una condición más a esa excepcionalidad por la cual la Nación puede imponer contribuciones directas. Y esa excepcionalidad es que la ley del Congreso tenga que tener una mayoría absoluta de los miembros presentes. Esta es la cláusula, esta es la condición de los miembros de la totalidad, perdón, me corrijo, una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. Esta condición adicional que se agrega a lo que establecía la Constitución original del 53 tiene el claro propósito de exhibir que las provincias reclaman en esta reforma que la Nación retroceda al origen, a la esencia de la Constitución y no imponga contribuciones directas, que son facultad de las provincias solamente en condiciones de excepcionalidad y por tiempo determinado. Por eso, señor presidente, proponemos esta cláusula, que ya ha sido anunciada, junto con la idea de que todos los impuestos deben ser coparticipados. Apunto para terminar, que aunque ya fue postulada por el convencional Márquez, me he tenido que explayar, dada la brevedad de sus argumentos, probablemente derivados de que él no ha estado con esta propuesta desde el principio. Pero por fin coincidimos y dejamos planteado el apoyo del interbloque a la moción por él formulada. Punto.
Le quiero aclarar a los señores convencionales, repetir, que nadie va a privar de que puedan discutirse. Lo que sí quiero recordar, que en la reunión de presidentes de bloque se había convenido en que se iban a limitar a formular las propuestas de modificación con una ligera fundamentación en los casos que fuera necesario. Pero el convencional que quiera hacer uso de la palabra, por supuesto, tiene derecho. Señor presidente de la comisión, ¿se acepta las modificaciones? No se acepta. Señor convencional Verani. 95. Presidente, reafirmando lo que dice usted, si los presidentes de los bloques han renunciado a hacer uso de la palabra, y si quien habla después de un mes y medio de haber trabajado en todo este tema y haber también preparado como miembro informante del bloque declinó hacer uso de la palabra en homenaje al tiempo que hace que estamos discutiendo, si aquí ahora se viola lo que se pactó para fundamentar y hacer discursos sobre cada punto, le pido por favor retroactivamente que me conceda la palabra y me deje hablar después. Si ningún otro señor senador... Digo porque han levantado la mano varios, no sé si... Sí, son convencionales, algunos son senadores, que hay dos senadores que me piden la palabra, Romero, Molina, el señor convencional Varese. Varese. La mejor es premonitorio, está por tocar la... Sí. Sí, señor presidente. No escucho. Lo escuchamos, señor convencional. Bien, señor presidente. Tal como está conformado o están conformados los diferentes párrafos de este artículo segundo, en donde se sustituyen textos del inciso 2 del artículo 67, esto realmente provoca el no desde Cruzada Renovadora. Tal como se ha consensuado en labor parlamentaria, nos vamos a permitir sugerir algunas modificaciones párrafo por párrafo, intentando de que el federalismo de última sea contemplado en el texto de los párrafos propuestos. Señor presidente, tal como usted lo acaba de aclarar, voy a proponer la modificación muy rápida. También va a ser sucinta la fundamentación porque corresponde y espero que la comisión de redacción respectiva a través de su presidente la tengan en cuenta. Proponemos la siguiente modificación. Se lo leo desde el principio. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, punto, queda igual. Imponer contribuciones directas, y acá viene el texto alternativo, a través de iniciativas legislativas con origen en el Senado de la Nación. Por tiempo determinado. Proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan, punto. Y ahora explico por qué, señor presidente. Es la única manera de que, siendo iniciativa a través del Senado, las provincias tengan opinión y puedan discutir sobre las urgencias o no que tiene el gobierno nacional para imponer contribuciones directas. Aquel que sostenga que esta introducción no favorece al federalismo, realmente no lo entiendo. Las provincias deben tener opinión y escuchar las opiniones del gobierno nacional sobre el porqué de la necesidad y urgencia de establecer contribuciones directas. Después del punto de exijan, viene, las contribuciones previstas en este inciso son todas coparticipables. O sea que realmente, en coincidencia con alguna otra proposición ya rechazada lamentablemente, efectuada en forma anterior, coincidimos prácticamente con el veto o rechazo de la expresión, con excepción de las que tengan asignación específica. Y le digo por qué, señor presidente. La asignación específica es prácticamente una institución nueva en este nuevo texto de la Constitución del 94, porque en la Constitución del 53 realmente no existían, ni en el artículo 4 ni en el artículo 67. Lo que estamos haciendo con esto es institucionalizar un régimen de asignaciones específicas dentro de un régimen de coparticipación.
Realmente lo que sentimos desde las provincias es que se está sacando de la masa coparticipable, llámese esto distribución secundaria, fondos y recursos que realmente y genuinamente corresponden a las provincias. Ahí están las dos proposiciones o las dos mociones sobre modificación, señor. Señor convencional Marín. Exterioriza el señor constituyente. Creemos que es cierto que la asignación específica tiene ahora una disposición expresa y eso, señor presidente, es para darle transparencia a las asignaciones específicas que antes, cuando no tenían este procedimiento, realmente uno no podía interiorizarse de a dónde salían y quién las tenía. Así que motivo por el cual, no sé, por lo menos esta comisión no va a aceptar la modificación propuesta. Señor convencional Molina. Señor convencional Molina, número de 207. 207. Ha dicho que no acepta la modificación, ninguna de las dos. Señor convencional Molina. Para marcar el sentido de mi voto, yo acompaño el dictamen de mayoría, excepto en los artículos 2 y 10, que voy a adherir al dictamen propuesto por la diputada constituyente Cristina Kirchner. Gracias, presidente. Convencional Cafiero. Acá está anotado. Aguat. ¿Quién me ha anotado acá? Convencional Ibarra. Usted pidió la palabra. 70. Sí, señor presidente. Yo quisiera hacer una aclaración porque me parece que del trámite que se está dando, pareciera que cuando el presidente de la Comisión de Redacción dice no se aceptan las modificaciones, quedaría absolutamente desechada la propuesta que se formuló. Y entiendo que no es así, porque no puede, entiendo, no puede ser... Pero déjenlo que termine de hablar. Voy a terminar. Bueno, pero es que está hablando. Cuando en el reglamento se habla en el artículo 96, segundo párrafo, y diga no existe objeción de la Comisión de Redacción, entiendo que no se pudo, y no fue la intención de este plenario, sustituir la voluntad del plenario por la voluntad de la Comisión de Redacción. Entonces, cada propuesta que se hace es lógico requerir la opinión de la Comisión de Redacción. Pero esto no quiere decir que si después el despacho de la mayoría no tiene los votos suficientes como para ser aprobado, queden después totalmente desechados las otras propuestas. Está bien. Y si eso es lo que se va a hacer, se va a votar el despacho de mayoría tal como lo propone la comisión, de no resultar aceptado, se pasa a las otras alternativas. Simplemente quería hacer la aclaración porque de las Pero si eso manifestaciones... está aclarado, cuando dije cómo íbamos a votar, quedó aclarado, señor convencional. Está bien, señor presidente. Señor convencional Aguat. Señor presidente, teniendo en cuenta de que la comisión no ha aceptado las modificaciones que se le han propuesto, le voy a hacer una pregunta a la comisión y sugiero que esta quede anotada como interpretación auténtica de este artículo. Por supuesto que está referido al tema del total o parcial de las asignaciones específicas. La pregunta es la siguiente: si la excepción se refiere a todo el impuesto que tenga asignación específica o solo a la parte o el total de dichas asignaciones específicas, quedando el resto del impuesto dentro de la masa coparticipable. Esta es la pregunta. Señor convencional Marín. Por eso planteamos por qué poníamos y definíamos que era la parte o el total. Las modificaciones tenían el fundamento de preservar la integralidad de la masa coparticipable. Así se mencionó al principio. Con la redacción anterior podía llegarse a interpretar, señor presidente,
que se marginaba de la coparticipación, en el texto originario, la totalidad de un impuesto. Por eso creemos que la redacción se refiere a la parte y es correcto. Señor convencional López de Zavalía. Con la comisión. ¿Qué le parece a la comisión esta fórmula que expresaría su pensamiento, salvo en cuanto tuvieran asignación específica? Gracias, señor presidente. No, señor presidente. Señor La comisionado. comisión mantiene la redacción que ha presentado, porque creo que tiene una claridad que puede interpretarse. Señora convencional Fernández de Quilmes. De la manera o de la fórmula que propone la redactora y que ha sido enunciada por el convencional Marín, surge claramente que si el día de mañana se crea un impuesto especial, con asignación específica, puede estar exceptuado de la totalidad de la coparticipación, no de la parte que se afecte para la asignación específica. De la forma en que queda redactado, sí, señor presidente, de manera tal que yo quiero que todos los convencionales de las provincias sepan que de votarse en esta fórmula, sin aclararlo de esta manera, si el día de mañana, para cualquier emergencia previsional como se está rumoreando, se crean impuestos especiales y se le da asignación específica, no se van a poder coparticipar a todas las provincias. Esto de la fórmula que queda redactada, no es intencionada. No es la primera vez que ha sucedido, señor presidente. Muy bien. Entonces, quiero que los señores convencionales sepan que si no se corrige la fórmula, mañana se pueden crear impuestos que no sean coparticipables y recibidos por la totalidad de las provincias argentinas. Nada más, señor presidente. Pasamos a votar. Ruégoles introducir la llave en los módulos de votación. Se vota el párrafo primero. Verde por la afirmativa, rojo por la negativa. Pueden votar. Ha concluido la votación. Faltan votar convencional Achem. No está. Convencional Guerrero. No está. Convencional Molina Pedro. ¿Cuál es su voto, señor? ¿Cómo dice, señor? Negativo. Montes de Oca. No está. Yoma Jorge Raúl. Ah, no. Un momentito. Si el señor convencional no estuvo en el momento de votar, no puede registrar su voto. Señor convencional Montes de Oca. Negativo. Dos negativos. Por 157 afirmativos y 107 negativos queda aprobado el párrafo primero.
Párrafo segundo. ¿Hay alguna propuesta de modificación? Señor convencional Valdés. Valdés, Ibarra, después Cuya. Señor convencional Valdés. Señor presidente, por motivo que voy a explicitar en el discurso que voy a insertar, vengo a proponer que en el segundo párrafo se establezca que una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. Señor convencional Marín. 94. Esta comisión no lo considera conveniente la modificación propuesta, porque como habla de una ley convenio, únicamente la puede sancionar las provincias, y que nosotros sepamos todavía, la Ciudad de Buenos Aires no tiene esa categoría. No ha aceptado la propuesta. Señor convencional Ibarra. Bueno, pero fórmulela de una sola vez, si no, no terminamos nunca. Les ruego terminar con su propuesta. Convencional Valdés. Hola. Precisamente yo fundo esto en la primera ley de coparticipación federal, que fue la ley 12.956, que fue sancionada el 11 de marzo de 1947 durante el gobierno del general Perón, que habla de la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en su artículo primero y segundo. Mantiene la posición la comisión. Convencional Ibarra. Sí, ya va, señor convencional. También por su orden. Sí, señor presidente. Desde el Frente Grande y la Unidad Socialista también planteábamos en este párrafo el texto que dijeron a ley convenio sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias y entre aquella y la Ciudad de Buenos Aires instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad de la remisión de fondos. Los que correspondan a la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al nuevo estatus jurídico reconocido por esta Constitución, no serán detraídos de los asignados a las provincias. Esta es la propuesta en el sentido y de lo que ya se expuso en su momento, que la Ciudad de Buenos Aires pueda tener potestad para discutir con la Nación sobre el sistema de coparticipación, pero que esto de ninguna manera signifique afectar los porcentajes correspondientes a las provincias. La comisión. Estamos que en la segunda parte, donde habla de la distribución, también la de la Ciudad de Buenos Aires corresponde exclusivamente a la Nación. Coincidiría con lo que dice señor convencional Ibarra. No se acepta ninguna modificación. Señor convencional Cuyen. Señor presidente, sugiero a la comisión el cambio de una palabra en el párrafo que estamos considerando. Dice garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. Sugiero garantizando la automaticidad en la percepción de los fondos. Cambiar la palabra remisión por la palabra percepción. Esto tiene una explicación. Puede tratarse de fondos que recaudan las provincias y de esta manera percibirlos sin tener que ser remitidos por la Nación. Me parece que es un término más amplio y comprensivo de todas las variables. Convencional Marín no acepta. Señor convencional Romero Juan Carlos. Ay, se largó este. Señor presidente, quiero brevemente
dar una razón técnica y legal de por qué razón la Comisión no acepta la primera inclusión en la creación, en la generación de la ley de coparticipación, para que no quede como que esa actitud caprichosa quienes sostenemos el dictamen tal cual lo expresó el presidente, sino porque realmente nuestra Constitución reconoce solamente 2 niveles impositivos, originarios, en la nación y en las provincias. Y eso está expresado en los artículos 4, 9, 10, 11, 12, 67, inciso 1 y 9 y 108. Y los impuestos que son de las provincias, el otro nivel, surge del 104 y 108. La facultad municipal es derivada siempre, ya sea por el artículo 5, cuando dice que la provincia asegura el régimen municipal. A partir de allí, en las provincias se comenzó a delegar facultad impositiva a los municipios, caso de inmobiliario, tasas, contribuciones. En cambio, la capital también fue adquiriendo por delegación de la Nación igual facultad. Entonces, si es una facultad delegada, cualquier municipio del Gran Buenos Aires podría, en este caso, pedir estar en la discusión de la génesis de la coparticipación. Cuando el señor convencional de capital del Partido Justicialista refiere a una vieja ley de coparticipación, se está refiriendo a la distribución, y es el párrafo siguiente que vamos a tratar nosotros. Ahí sí, luego que los 2 ámbitos o los 2 niveles originarios, que nación y provincia, generen el mecanismo para que se produzca la ley, que también debe ser votada por los legisladores de la capital federal, de allí surge que la distribución sí, surge lo que le corresponde a la capital federal, y como lo vienen diciendo todas las leyes de coparticipación, y lo dice el artículo 8 de la actual ley de coparticipación, que la 23.548, la nación, de la parte que le corresponde conforme a esta ley, entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego una participación compatible con los niveles históricos. Esto es lo que dice la ley actual. Ojalá la Ciudad de Buenos Aires, antes de que termine en 1996, consiga un porcentaje mucho más alto, pero que estemos seguros que va a surgir de la porción que le corresponde a la nación. Esto es así técnicamente, jurídicamente e históricamente. Señor convencional Batallón. Señor presidente, en este párrafo nosotros, desde el interbloque de partidos provinciales, planteamos lo siguiente: que diga así: una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos, punto. Los que pudieran corresponder a la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al nuevo estatus jurídico reconocido por esta Constitución, no serán detraídos de los asignados a las provincias. Y lo que estamos planteando aquí, señor presidente, son 3 cosas fundamentales. La ley convenio es la que rige en materia coparticipable y se construye sobre la base de un acuerdo nación-provincias. Y por lo demás, en cuanto a lo que pudiere corresponder a la Ciudad de Buenos Aires, conforme esta reforma constitucional, nosotros establecemos el principio de que podrá la ley asignarle fondos específicos, pero lo que es más importante, estos fondos no se nutren, no detraen a aquellos
que corresponden a las provincias por su carácter de coparticipables. Lo que estamos planteando entonces es que los recursos que se deriven a la capital o a la ciudad de Buenos Aires tendrán que nutrirse de los que corresponden al Tesoro Nacional. Es decir, que las consecuencias de esta reforma, en términos a darle a la capital el estatus que ha consagrado el núcleo de coincidencias básicas, no va a tener que ser sustentado por las provincias, sino por la parte que en coparticipación primaria pertenece a la Nación. Punto. Señor convencional Marín. Se va a aceptar la modificación porque creemos que en última instancia, vuelvo a reiterar, la distribución, cuando habla de distribución nación, provincia de Ciudad de Buenos Aires, esta se entiende como no integra la ley convenio que es a cargo de la nación. Señor convencional Ortiz Pellegrini. ...130. Señor presidente, he escuchado decir al señor miembro informante que la ley convenio es entre la nación... No sé si me escuchan, presidente. No lo puedo escuchar en estas condiciones porque hay convencionales parados, hay otros que hablan, se pasean, es imposible. En base a acuerdo entre la nación. He escuchado fundamentar al señor presidente de la comisión que la ley convenio se efectúa sobre la base de acuerdo entre la nación y las provincias y se ha excluido la ciudad de Buenos Aires. Simplemente para decir, señor presidente, que nosotros hemos convertido a la ciudad de Buenos Aires, en virtud del artículo 110 bis, días atrás, en un estado sui generis, si se quiere, pero en un estado, una ciudad-estado, con un nivel, esto es así, más allá de lo que nadie opine, artículo 110 bis de la Constitución Nacional que está aprobado. Y quiero decir simplemente que me parece que debe tenerse en cuenta esto a los fines de la respuesta del señor presidente. Ponemos a votación el párrafo segundo. Ruégole introducir la llave en el módulo. Piden que se lea, pero el señor convencional lo ha leído. Ha pedido a los señores convencionales, les ruego leer de nuevo el párrafo segundo. Tienen derecho a saber lo que se vota. 94. Señor convencional. Una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos, punto. Se pone a votación. Votando. Pueden votar. Ha concluido la votación. Le voy a conceder luego la palabra para que me aclare el señor convencional qué es lo que le disgusta, pero primero vamos a dar el resultado de la votación. No se ha registrado el voto de 8 señores convencionales. De Santis. No está. Estavillo. ¿Cómo es? Negativo. Marín Claudio Miguel. No está. Molina Pedro, negativo. Elena Rubio de Mignorancia. Sarabia Toledo, negativo.
Skidelsky Carlos Rubén. Por 181 votos afirmativos y 82 negativos queda aprobado el párrafo segundo. Señor convencional Marconi. Dos, tres, cuatro. El presidente, para pedirle disculpas, porque yo había entendido que el presidente de la comisión había aceptado la modificación del convencional Batallón y el que había hablado había sido el convencional Marín. Pido disculpas. Párrafo tercero. Señor convencional Verani. 95. Es para dejar constancia, presidente, que estoy votando en la banca 95 y yo tengo la 224 para que quede constancia de mi voto. En los dos casos he votado por la afirmativa, por el sí. Así se registra, porque por más que cambie de banca, lo que registra es la llave, señor convencional. ¿La comisión propone alguna modificación al despacho o cómo No, está? señor presidente. Señor convencional Varese. Señor presidente, esta modificación que desde Cruzada Renovadora proponemos va fundamentalmente dirigida al pensamiento de los convencionales constituyentes originarios desde las jurisdicciones provinciales, inclusive los convencionales constituyentes de provincia de Buenos Aires. Yo espero que nos entiendan en nuestra posición porque tal como ellos defienden sus intereses, nosotros también defendemos los nuestros. Señor presidente, este tercer párrafo comienza de la siguiente manera. La distribución entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre estas, se efectuará. La modificación consiste en adelantar Ciudad de Buenos Aires y colocarla detrás de Nación, de la siguiente manera. La distribución entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias, y entre estas se efectuará. Y ahora viene la fundamentación muy rápida también, señor presidente. Lo que ocurre es que en el párrafo, tal como está escrito en este despacho de mayoría, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se las involucra y se las reúne sin ninguna duda en el ámbito de la coparticipación en cuanto a la distribución secundaria. Ciudad de Buenos Aires, constitucionalmente, desde el 53, ha sido mantenida económica y financieramente con los fondos que posee el gobierno de la Nación. Y eso ocurre, y realmente debe ser así, porque Ciudad de Buenos Aires no posee derecho de imposición, tal como lo poseen las provincias que han sido constituyentes y preexistentes a la Nación misma. O sea que, señor presidente, lo que estamos haciendo con esto es inclusive hasta violar los mismos orígenes que dieron, digamos, nacimiento al federalismo que hoy intentamos defender. En cambio, cambiando el orden, sí, concretamente lo adelantamos y eso es lo que perseguimos, es que Ciudad de Buenos Aires siga perteneciendo al mismo ámbito de discusión tributaria como es el ámbito de la distribución primaria. Esa es la modificación propuesta de Cruzada, señor. Señor convencional Marín. No se va a aceptar el cambio. No se acepta. Señor convencional Saravia Toledo. Señor presidente, a los efectos de hacer un esfuerzo, para que me escuche, señor presidente. Le escucho. Para que se plasme en este tercer apartado
un precepto que garantice lo que hemos estado bregando y aún a riesgo de contravenir, como ya sea en otros casos se puede haber contravenido la estricta técnica legislativa. Quiero proponer a consideración de la comisión redactora, señor presidente, un agregado final a este tercer apartado para que después del punto aparte, territorio nacional, se prevea el siguiente texto. La coparticipación a distribuir entre las provincias en ningún caso podrá ser menor al 55%. Esta cifra, y ya dejo la propuesta de texto, se compadece casi exactamente al porcentual que en algún momento rigiera en virtud de la ley 23.548 y que nosotros consideramos que debe ser la garantía mínima para asegurar la coparticipación a las provincias. Solicito tenga la gentileza de someter a la consideración de la comisión redactora que también participa. Señor convencional Marín. No, señor presidente, la comisión no va a aceptar... Señor convencional López de Zavalía. A esta altura no sé cómo ha quedado la redacción del párrafo primero, después de 5 lecturas distintas que dio el presidente de la comisión. Rogaría a Presidencia que se me permitiera hablar, pese a lo inútil que será todo lo que diga, porque mecánicamente contestará la comisión que no se acepta la modificación. ¿Qué propone, señor convencional? Es una pregunta que quiero formular a la comisión. Ya no me animo a hacer propuestas de redacción. Le ruego formularla, señor convencional. Sí, sí, pero le ruego quizás, después de los murmullos que ha habido, permitirme una breve observación. Ronda por allí un proyecto de edición de la Constitución en idioma quechua. Partiendo de aquello de traductore, traditore, me pregunto cómo va a quedar el párrafo primero tan mal redactado en castellano y de difícil traducción a cualquier otro idioma. Y en consecuencia pido que se reflexione ahora sobre la redacción de este tercer párrafo y se me explique. Cuando dice, dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades, etc. Si se lee la oración, significa prioridad al logro de, primero, un grado equivalente. Segundo, igualdad de oportunidades. Equivalente e igualdad implican o no los mismos conceptos. Porque si implican los mismos conceptos, debiera bastar con que se diga grado equivalente de desarrollo, calidad de vida y de oportunidades. ¿O se ha querido decir otra cosa? ¿Habrá una equivalencia, una aproximación en punto a grado de desarrollo, calidad de vida y solo una igualdad en materia de oportunidades? Es la pregunta que formula la comisión. Gracias, señor presidente. Señor convencional Marín. Está bien redactada y no acepta la modificación. Señor convencional Harvey. Cuando sea en idioma quechua, si lo traduce tal vez podamos conversarlo, pero no estamos para jocosidad a esta hora. Señor convencional Harvey. 264, señor presidente. Gracias. Les ruego a los señores convencionales que están parados en los pasillos porque no veo cuando piden la palabra algunos señores convencionales. Señor convencional Harvey. ¿Cómo no? Gracias. Señor presidente, en oportunidad de fundar mi posición en la discusión en general,
señalé y anticipé mi oposición a que se emplee la expresión Ciudad de Buenos Aires. Por más que los contadores, los técnicos entiendan que es la Ciudad de Buenos Aires, para mí jurídicamente aquí es la capital federal, la que va a tener el derecho a recibir en esta distribución de los fondos coparticipables. Es importante clarificar, señor presidente, que si bien en la Constitución de 1853 la ciudad de Buenos Aires era la capital, constitucionalmente hablando, con la reforma sufrida en 1860, en el artículo 3 quedó perfectamente en claro que será capital de la República la ciudad que así sea declarada por decisión del Congreso y cesión de parte de la respectiva legislatura del territorio que haya de federalizarse. Ya sabemos que hace muy poquito el Congreso de la Nación dictó una ley, cambió de capital. No se cumplió, perfecto. Sigue siendo Buenos Aires la capital de la República. Pero ¿qué va a ocurrir, señor presidente, si mañana un proyecto de ley determina que la ciudad capital de la nación sea cualquier otra ciudad, sea la ciudad de Rosario? Entonces tendremos que venir de nuevo a convocar una convención constituyente como consecuencia de que se modifica una ley del Congreso de la Nación. Pareciera que esto es absurdo, señor presidente, y es tan fácil solucionarlo sin emplear la ciudad de Buenos Aires, poniendo en su reemplazo la ciudad capital federal de la nación argentina. Yo reitero, si Buenos Aires dejara de ser capital, pasaría a ser propiedad imprescriptible e inalienable de la provincia de Buenos Aires, y de ninguna manera y por ningún concepto jurídico, si no es por aquello estatuido en la propia Constitución Nacional, podría adquirir un estatus jurídico especial, porque es sabido que no pueden crearse provincias sin el consentimiento del Congreso de la Nación y de la conformidad de las respectivas provincias. Por eso, en concreto, reitero, suprimir la expresión Ciudad de Buenos Aires y poner en su reemplazo Ciudad Capital Federal de la Nación. Nada más, señor presidente. Al final, primero dijo, salvo las que tengan asignación específica total o parcialmente, y la segunda vez dijo, excepto las que tengan asignación. Entonces, yo creo que está, no sé si esto lo fue haciendo a capela, pero quisiera que lo diga nuevamente, así ordenamos la partitura. Gracias, señor presidente. Puede aclarar, señor convencional. Y es posible que no lo haya leído correctamente. Dice, no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva... No, esa no acá. Vale. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, punto. Imponer contribuciones directas, coma, por tiempo determinado, coma, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, coma, siempre que la defensa, coma, seguridad común y bien general del Estado lo exijan, punto. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. Señora convencional Cristina Figueroa. ¿Por qué no lo pasamos a votación? Está con la reforma. No veo. Porque se corrigió y se aceptó la reforma. Sí. Señora convencional Figueroa. Con los murmullos no se escucha el número de bancas, señor. 160. Tiene audio. Presidente, para este primer párrafo que nosotros proponemos que se vote y que se aclare por separado, por una cuestión de orden, queremos aclarar que en cuanto a las contribuciones directas,
hemos estimado pertinente que sean aprobadas con el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara, por tiempo determinado, proporcionalmente igual en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa... Este artículo se vote por párrafos o períodos, con lo cual, para ordenar la discusión, ya que está el pedido realizado por el bloque, lo que propondría es que vayamos discutiendo párrafo por párrafo para ordenar la discusión. Nada más. Señor convencional Rodríguez. Presidente, es para referirme a este párrafo que leyó el señor convencional Marín en relación a no habrá transferencia de competencias. Es solo una corrección de naturaleza de sintaxis o de redacción. Está repetido correspondiente y en el segundo renglón correspondiere. Yo propondría, no habrá transferencias de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso. Que esa sea la redacción a considerar. Bueno, estas son las aclaraciones. Modificaciones o propuestas. Señor convencional Márquez. 034. Señor presidente, en primer lugar, dada la extensión del artículo segundo y el inciso segundo al artículo 67 que se propone, voy a proponer sea votado por párrafos y en ese sentido, al primer párrafo del artículo que el señor presidente ha puesto a consideración, voy a proponer las siguientes modificaciones. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Esta última parte que acabo de leer es la modificación, una de las modificaciones que proponemos y rápidamente la explico en el siguiente sentido. Todos los señores convencionales saben que las contribuciones directas son atribuciones de las provincias. Por lo tanto, a consideración de los convencionales que suscriben esta propuesta, entienden que para poder imponer contribuciones directas en el Congreso se necesita esta mayoría especial que ha sido utilizada para casos similares. Sigo, señor presidente. Inmediatamente después de los miembros de cada Cámara, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bienestar general del Estado lo exijan. Punto. Todas estas contribuciones serán coparticipables. Señor presidente de la comisión, no se acepta la modificación. Señor convencional González. Al señor presidente de la comisión redactora le voy a solicitar de que tenga en cuenta, si es posible, introducir la siguiente redacción y leo a partir del último punto seguido. Las contribuciones previstas en este inciso son coparticipables, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica. Punto. Señor convencional Marín. Acepta el cambio de redacción. Señor convencional Núñez. Sí, señor presidente, yo había pedido la palabra para hacer una aclaración antes y no sé, usted no había advertido el signo, porque yo noté que entre las dos veces que dio lectura el señor convencional Marín a la propuesta, hubo una discordancia que quisiera que se me sea aclarada.
La primera es que en el cuarto renglón del texto impreso, entre las palabras determinado y la palabra proporcionalmente, la primera vez que leyó, él agregó la partícula y, copulativa, y la segunda vez la omitió. Y en el párrafo agregado... Esa seguridad común y bienestar general del Estado lo exijan. Todas estas contribuciones son coparticipables. Hemos suprimido, y esto es lo que quiero aclarar, las asignaciones específicas de este párrafo del inciso segundo. La hemos suprimido en el convencimiento de que las estamos exceptuando de la masa coparticipable. Nosotros no queremos exceptuar nada. Es una propuesta, señora comisaria. Es una propuesta, esta es la moción alternativa. La comisión no acepta. Muy bien. Señor convencional Aguad. 71. Pero es la... Señor presidente, entiendo que en el párrafo de las asignaciones específicas del despacho de mayoría subsiste la confusión en cuanto a que las asignaciones específicas, que son la excepción, están referidas solamente a la parte o al total y no a todo el impuesto. Sugiero a la comisión la siguiente redacción. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las asignaciones específicas contenidas en ella, son coparticipables. Creo que de esta manera queda claro que solamente se refiere a la parte o al total de las asignaciones específicas y no a todo el impuesto. Señor, no acepta la comisión. Señor convencional Ortiz Pellegrini. Luego, señor convencional Irigoyen, está anotado. Ya le voy a dar la palabra. Señor presidente, en el primer párrafo, último renglón, lo que se debe fijar es la regla general, que las contribuciones previstas en este inciso son coparticipables. Esta es la regla general clarita. Esto hay que decirlo muy bien, porque la excepción es con excepción de la parte o el total que tenga asignaciones específicas. Entonces, para que la... Este es el sentido que ha querido ponerse con esta nueva redacción. González. Sí, ya. Es para otra aclaración. Entiendo que la redacción tal cual fue leída por el convencional Marín mantiene el inconveniente de que se puede interpretar de que es la totalidad del impuesto lo que se saca de la masa coparticipable, cuando lo que se pretende es que solamente quede excluida la parte, o en su caso, el total que tiene asignación específica. Entonces yo creo que tal como está, como ha sido leído, es incorrecto. Si quieren repetir la lectura, puedo marcar la incorrección porque no lo tengo escrito. Sí. Señor convencional Marín, ¿mantiene la...? Así es, sí, se mantiene, señor presidente. ¿Por qué no la lee de nuevo, por favor? Con mucho gusto. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Punto. Las contribuciones previstas en este inciso son coparticipables, excepto las que tengan asignación específica total o parcialmente. Bueno, ese es el primer inciso. El otro inciso, ¿cómo queda en definitiva de acuerdo a esa propuesta? No habrá, en la otra parte, no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la correspondiente reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso. Sí, otra aclaración, convencional Ibarra.
Estoy dando las aclaraciones, luego le voy a dar a los que quieren formular propuestas de cambio. La siguiente aclaración. Desde el bloque del Frente Grande vamos a pedir que